Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Soy Daniela Borja y hoy nos acompaña Amy Dubois. Ella es directora del proyecto Huertomanías. Trabaja en salud mental comunitaria hace más de 15 años para superar la lógica manicomial y lograr espacios de tratamiento y vida en libertad. Y es consultora por organismos nacionales e internacionales en temas de salud mental comunitaria, derechos humanos y género. Específicamente con el proyecto Huertomanías, que es una empresa social de personas con problemas de salud mental. Nos encanta involucrarnos en este episodio en cómo la agricultura es una herramienta para lograr esa autonomía y romper los estigmas. Antes de continuar, quiero agradecer infinitamente a todas las personas que son miembros de Radio Semilla y nos apoyan para que este podcast siga creciendo, generando más episodios y creando esta linda comunidad. Los miembros de Radio Semilla acceden a beneficios exclusivos. En este caso les quiero contar dos que son muy especiales. El uno es Lucidum. Es gestado por el guardián Felipe Álvarez. Se trata de extractos de hongos medicinales. Pueden encontrar y escuchar a Felipe en el episodio Todos Somos Hongos. Y para los miembros de Radio Semilla existe el envío gratis en todo el Ecuador de cualquiera de sus productos. También les quiero contar que los miembros de Radio Semilla tienen beneficios de la empresa Lunas, Ecología Femenina. Esta es una empresa de la guardiana Camila Dávila. Tiene un impacto social y ambiental muy profundo desde las bases. Entonces, no solamente los productos son de excelente calidad, sino que también hay un aporte lindísimo a toda la comunidad que le rodea. Para los miembros de Radio Semilla, Lunas ofrece del 10 al 15% de descuento en paquetes de toallas femeninas, protectores de lactancia y panties de algodón orgánico. Si quieres acceder a estos beneficios, te recomiendo que hoy mismo actives tu membresía en radiosemilla.com/apóyanos y hagas un aporte a medida de tus posibilidades. Por último, antes de continuar, les quiero contar que estamos en la recta final de la recolección de firmas de la campaña Quito sin minería, donde exigimos una consulta popular para decidir si queremos minería metálica en el Distrito Metropolitano de Quito. Todo aporte para la campaña ayuda, ya sea firmar en los puntos de recolección de firmas, o bien ser voluntario o voluntaria, o bien hacer un aporte económico para que la campaña crezca. Toda esa información la pueden encontrar en quitosinminería.com. Sin más demora, espero que disfruten muchísimo esta entrevista y les dejo con Amy Dubois. Buenos días, estamos en Huertomanías con Amy Dubois. Es un placer estar en este espacio. ¿Cómo llegas tú, Amy? Gracias, Dani, gracias por venir. Es para mí un gustísimo. Me encantó recibir esta invitación. Y me da mucha alegría que estés aquí, así que estoy muy contenta y muy feliz. ¡Qué lindo! Cuéntanos un poco sobre ti. ¿En dónde naciste? ¿Qué estudiaste? Bueno, yo soy quiteña, nací aquí, pero soy bien mezcladita. Mi papá era gringo y mi mamá quiteña, y de ahí, del lado de mi papá, de todos lados, como buen gringo, mucha migración. Y del lado de mi mamá también, porque tenemos raíces indígenas desde ese lado también. Así que una mezcla, pero yo nací aquí en Quito. He vivido bastante de mi vida aquí. Yo tuve el chance de estudiar en Brasil y en Argentina y de vivir en Venezuela. Me he movido un poco por América del Sur. Y bueno, y decidí estudiar psicología, que esa es mi formación. Y conocí la salud mental comunitaria, digamos, en ese camino. ¿De dónde vino esta inquietud por estudiar psicología? Sabes que no sé, me preguntaban justo el otro día eso, si es que siempre quise. En realidad el recuerdo que yo tengo es que de pequeña yo quería ser peluquera, ¿no? Creo que es alguna versión de psicóloga ahí moneando en la cabeza de la gente. Después de eso quería ser veterinaria en algún momento, creo que todos los niños y las niñas en algún momento quieren, ¿no? Y después, no recuerdo cuándo yo habré querido ser psicóloga, pero siempre quise, digamos. Tuve como unos meses que recuerdo que dije, más bien voy a ser arquitecta, y fue pasajero, ¿no? Siempre mi interés ha sido, no puedo decir como una sola razón, digamos, pero me ha atraído mucho la psicología. Y viste, primer día de clases en psicología siempre te preguntan como, ¿por qué estás aquí? Y la gente dice como,
para ayudar a los demás, ¿no es cierto? Para entenderme a mí misma. La gente más honesta dice eso. Y para mí, he tenido siempre mucha curiosidad por la experiencia humana, creo. O sea, me gusta mucho la gente, me gusta mucho estar con gente, me da mucha curiosidad cómo se vive de formas distintas. Y creo que quizás eso haya sido la motivación para estudiar psicología. Qué lindo. Hablaste también sobre salud mental comunitaria. Ese es un término nuevo para mí. ¿En dónde lo descubriste y cómo te fuiste involucrando con eso? Bueno, yo comencé a estudiar aquí, ¿no? Aquí en Quito, psicología, y después tuve chance de irme a Brasil. Y aquí en Quito yo pensaba, o sea, voy a estudiar psicología, ¿no es cierto? Voy a estar en un consultorio, voy a hacer la cosa que las psicólogas hacen. Mi temor era siempre, no voy a ser psicóloga de colegio, por la experiencia de la psicóloga de mi colegio. Pero decía, viste que siempre eran terribles y medio así, eran chismosas de ley, contaban todo lo que les contabas, qué sé yo. Entonces eso no iba a ser, tenía claro eso. Pero pensaba como que el fin era estar en un consultorio, ¿cierto? Y cuando me voy a Brasil, conozco otras cosas. O sea, tuve el chance por hacer un trabajo que tenía que hacer sobre instituciones, porque ahí tenía un sistema de créditos y yo podía ir como armando mi carrera, ¿no? Y una de las patas era instituciones, psicología institucional. Entonces, ¿cómo se hace la psicología desde las diferentes también formas de hacer instituciones, ¿no? Entonces, por supuesto, hospitales psiquiátricos, pero también caí en un lugar que se llama la Casa de las Palmeras, que fue hecho por la Nice da Silveira, que es una psiquiatra brasilera. Hay una peli en Netflix que se llama Nice, que se puede ver un poco de su historia antes de la Casa de las Palmeras, ¿no? Ella era una psiquiatra súper revolucionaria, de las pocas, la única graduada de su promoción, porque en esa época las mujeres no estudiaban, muy perseguida por la dictadura y muy crítica de las prácticas psiquiátricas duras, ¿cierto? Como el electroshock y otras que se usaban como formas de tortura en la dictadura, ¿cierto? O sea, veía estas similitudes de la tortura usada en la dictadura, pero también que en cambio, en la psiquiatría se consideraba terapéutico, ¿no? Y decía, esto no se puede hacer. Entonces, ella tuvo chance de trabajar en un hospital psiquiátrico y como reformar, usaba el arte para trabajar con las personas que estaban ahí viviendo años, ¿no es cierto?, recluidos, y molestaba mucho. Entonces cada vez como que le arrinconan, pero hace cosas distintas, ¿cierto? Y eventualmente hace este espacio que se llama la Casa de las Palmeras, que es como un centro abierto, digamos, de atención para personas que tienen problemas de salud mental, que por la psiquiatría son llamados como graves, ¿no es cierto? La esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión grave, pero que tienen como este efecto sobre la vida, especialmente por el estigma asociado a esa enfermedad, ¿no? Entonces, es un espacio donde la gente viene y trabaja diferentes formas de arte y se va recuperando, ¿no? Entonces viene cuando necesita, cuando quiere, ¿no? Y se estudian las obras, hay un equipo que trabaja con ellos y ellas y tal. Y yo caí ahí, digamos, o sea, por estudiar las instituciones, conocí esto de la Casa de las Palmeras, dije, ¿qué será? Me fui a ver y nunca más salí, digamos. O sea, siempre se hacían cosas comunitarias, fiestas, todo era fiesta. En la Casa de las Palmeras, la primavera, los cumpleaños, pero todo feriado era fiesta. Y yo estaba ahí, ¿no? No podía creer esto, porque nunca había considerado que las personas locas, ¿no es cierto?, pueden estar así, ¿cierto?, en libertad. Y me llamaba mucho la atención llegar a los lugares, a esta Casa de las Palmeras, y no saber quién es quién, ¿no? O sea, ¿quién está loco aquí? Todo el mundo está en fiesta. ¿Quién está loco? Entonces, hasta que un día me animé a decirle a quien estaba supervisando en ese momento, como jefe, digamos, técnico de la casa, y le digo, oye, ¿será que puedo venir? No, y me dice, al fin, o sea, deja de comer gratis, porque solo vienes a las fiestas, venga a trabajar. Entonces, y me quedé, o sea, no recuerdo, creo que como 4 años estuve como pasante, 4 o 5 años, una cosa así, de ir todos los días, ¿cierto? O sea, una experiencia muy intensa, y yo estoy segura que eso me cambió la vida. O sea, el estar en contacto, el saber que hay otras posibilidades y hablar desde la salud, ¿cierto? Porque la salud mental en general o la psicología se plantea mucho desde la enfermedad, ¿no? Y la psiquiatría más.
Entonces, poder plantearse desde la salud, ¿no es cierto? ¿Y qué otras cosas tiene? ¿No? Ya tiene esquizofrenia, pero no es lo único que tiene la persona, ¿cierto? Es tan fuerte esto que se tiene, ¿no es cierto? Que la gente se pasa a identificar, ya no tiene esquizofrenia, sino que es esquizofrénica, ¿no? Uh-huh. Y es lo que va marcando el ritmo de la vida, ¿no? O sea, cómo se trunca el desarrollo, se truncan las relaciones, se truncan todos los espacios, ¿no? Se van cerrando las puertas. Hoy en día eso se sabe, o sea, siempre se ha pensado como la esquizofrenia, especialmente es como una enfermedad crónica, ¿no es cierto?, que apunta siempre al deterioro, la gente no se recupera más. Hoy se sabe que ese es el efecto de un mal acompañamiento, ¿cierto?, un mal tratamiento, del abandono, de estar encerrados en un hospital que no es la vida, ¿cierto?, que no tiene nada de vital. Entonces, por supuesto que uno se va quedando, se va marchitando, ¿no? Entonces, ahí conocí la salud mental comunitaria y vi que había otras posibilidades. Después de eso me fui a vivir a Argentina y ahí pude ver, o sea, en Brasil tienen un sistema de salud muy basado en los derechos, ¿no? Donde la salud mental está integrada y es muy interesante porque tiene que ser universal, público, de calidad, o sea, gratuito, porque es un derecho. Ahora está un poco golpeado, ¿cierto? Con la actual administración. Pero el sistema resiste porque fue pensado y armado de esa manera, desde la salud colectiva. Y en Argentina, o sea, yo en Brasil pude ver los servicios ya funcionando, ¿cierto? Desde esa lógica. Después, cuando me fui a Argentina, estaban en cambio pensando, o sea, recién habían hecho una ley de salud mental. Entonces pude entender cómo funciona en cambio toda la política pública, qué se requiere para que pueda haber un cambio. Y después volví. Entonces, desde ahí comencé a trabajar en política pública, en salud mental, hasta que eventualmente me boté porque no había intención, digamos, de implementar. ¿Volviste acá a Ecuador? Sí, yo volví aquí a Ecuador y pude trabajar para que podamos hacer como un plan estratégico de salud mental, ¿no? El modelo actual del Ecuador es un modelo comunitario, basado en la comunidad, ¿no? Y en los derechos humanos. Y ya en la implementación cuesta, ¿no? Entonces, en algún momento decidí salir y hacer. Y estamos aquí en Huertomanías. Fue inmediato, entonces después de salir de la administración pública, digamos, y esta guía pública, fundaste Huertomanías. Sí, o sea, 15 días después de salir del Ministerio de Salud. Y esto es bien bonito, en realidad, porque en el Ministerio de Salud sí estábamos haciendo un piloto. Creo que ya no está de moda decir piloto, era un piloto. Y una experiencia, ¿no? De prueba de cómo sería la red comunitaria de salud mental. Y había un servicio maravilloso en Calderón que se transformó para ser un centro de atención psicosocial, ¿no? Donde las personas puedan circular en libertad, ¿no es cierto? Y tener lo que necesiten, no lo que el servicio puede ofrecerles, ¿cierto? Uh-huh. Sino que se vaya adaptando y se pueda construir un proyecto terapéutico singular, ¿no? Según cada persona. Y se conecta con otros servicios y que no solamente la salud mental es el tratamiento psicológico psiquiátrico, sino que la salud mental es la vida, ¿cierto? El bienestar está en la vida. Entonces, ¿cómo recuperar esos espacios de vida? Estábamos ahí en ese esfuerzo, digamos, que no prospera en realidad, pero muchos usuarios y usuarias de los servicios estaban ya entusiasmadas, ¿no? O sea, vamos a hacer esto. Uh-huh. Y cuando esto se trunca, yo me boto, digamos, y el día que renuncio, o sea, que digo ya, yo estaba además exhausta. Esto fue, yo cuento ahora sí, pero fue realmente, yo me sentía muy derrotada, ¿no? Uh-huh. Estaba fue muy triste para mí. Una decisión muy difícil, ¿no? O sea, un momento bien difícil. Y entonces mis compañeros y compañeras me llamaban a cualquier hora además, ¿no? O sea, 3 de la mañana, ¿qué fue, Amy? O sea, ¿ya qué vamos a hacer? Vos dijiste que íbamos a hacer. Y yo, ya, o sea, dame chance, acabo de votarme, necesito hacer como un duelo, ¿cierto? O sea, aguanten un rato, me sentía revolcada. Pero no importa, o sea, todos los días nos llamaban a cualquier hora, decir, ya está, y ahora sí, vamos a hacer. Hasta que, bueno, nos juntamos y dijimos, bueno, ya, hagamos, o sea, ¿qué hacemos? Y nos convocamos, primero teníamos un programa de radio, en ese entonces en la Flaxo, Radialmente se llama, se puede escuchar. Y ahí nos juntamos para el programa y saliendo de eso de nuevo, ¿pero qué fue? Entonces, bueno, a ver qué hacemos entonces, ¿cierto? Y en el 2014, más o menos, se había votado en una asamblea en este servicio que se piloteaba. ¿Qué hacemos? Y yo te decía recién,
parece brillante que hayamos escogido hacer un huerto, pero fue pura democracia, fue lo más votado en ese momento. ¿Qué otras opciones había, por ejemplo? Todo eran oficios. Por ejemplo, peluquería, mi sueño hecho realidad. Panadería, zapatería, pastelería, todos estos oficios, en mi opinión, es mi opinión, no podría decir que deberíamos estudiar más sobre eso, pero yo creo que también es por la dificultad de profesionalización que hay cuando tienes un problema de salud mental, porque hay adaptaciones curriculares cuando vos tienes alguna, por ejemplo, una discapacidad intelectual, ¿cierto? Pero cuando hay ahora se llama discapacidad psicosocial, ¿no? Si es que hablamos de discapacidades, pero antes se llamaba discapacidad mental, pero en fin, cuando vos tienes algún tipo de sufrimiento mental, es de todo el contexto que se tiene que adaptar. ¿Viste? O sea, la gente tiene que dejar de maltratarte porque estás hablando huevadas, capaz, ¿no? En un momento. O que dices una cosa que no tiene que ver con lo que estás hablando. O te cuesta la interacción social, ¿cierto? O sea, ahorita acabo de hablar de cualquier persona que todavía no tenía un diagnóstico y también sufre en ese contexto, fíjate. Es tanta la exigencia, ¿no es cierto?, de incluir a personas que tienen problemas de salud mental porque nos involucra personalmente. Nos implica personalmente, ¿cierto? No es una malla curricular que se adapta, sino que yo tengo que ponerle onda y dejar de ser pesada, digamos, ¿cierto? O prejuiciosa, o qué sé yo. Tengo que ser un poco más amable, ¿no? Y eso es difícil. Entonces, pero bueno, en la asamblea esta que hicimos, la pregunta era, ¿qué es lo que les preocupa? ¿Cierto? Esa era la pregunta que desencadena. Y entonces comienzan a decir un montón de cosas, la mayoría relacionadas al tratamiento. Me dan cita cada 3 meses, no me da medicación, ¿no? No puedo ir a la psicóloga, qué sé yo. Pero, como rompiendo la cascarita esta del tratamiento, comienzan a aparecer cosas, en mi opinión, más importantes, ¿no? Más vitales, como quiero tener amigas, quiero tener amigos, quiero tener una pareja, quiero vivir sola, ¿no es cierto? Comienzan a aparecer estas cosas que ya nos atraviesan a todas las personas, ¿cierto? Y que nos hace no tan diferentes, fíjate. Todas las personas queremos lo mismo, de diferentes maneras, ¿cierto? Y entonces ahí dijimos, ¿y ahora? ¿Cómo hacemos? Entonces parecía que como la causa y la consecuencia más importantes aquí era la dependencia económica. O sea, los familiares, estaban en esta asamblea usuarias de los servicios, estaban sus familiares y algunos familiares sin su pariente, digamos, que tiene algún sufrimiento mental. También usuarios y usuarias sin sus familiares, ¿no? Y estaban algunos profesionales. Y claro, los familiares decían una cosa muy concreta, ¿no? ¿Qué va a hacer cuando yo me muera? Es real. Sí. Y decía, claro, ¿yo qué hago cuando se muera? Claro. Súper concreto. Entonces, dentro de toda esta cosa, como que puede ser medio abstracta, ¿no es cierto? ¿Cómo solucionamos la vida? ¿Cierto? Sí. No podemos, pero, o sea, nos enfrentamos a un problema más concreto que nos permitía pensar sobre una solución concreta, ¿cierto? Que entonces es un proyecto productivo. Entonces ahí, bueno, hagamos un proyecto productivo. En realidad no fue tan así directo porque fue primero, vamos a hacer un motín a la presidencia y que nos den un bono, ¿cierto? Eso fue el primer reflejo. Y por supuesto responde a una herencia, ¿no es cierto?, a una cultura que tenemos de asistencialismo, que sabemos que no ayuda en la autonomía, claro, genera mayor dependencia. Entonces, lo bueno fue que esto pudimos como pensar en conjunto, ¿no es cierto?, y pensar en otras opciones. O sea, se discutió sobre esto. Y en realidad se vio que no está en nuestras manos. O sea, podemos ir a quemar llantas, a lanzar piedras, pero ¿cuánto tiempo se demora que te den un bono que te dé además lo suficiente plata para que vivas y hagas todas esas cosas que estabas diciendo recién? Y además con la complejidad que hablabas de los diagnósticos. ¿Quién sí, quién no? Exacto. ¿Cómo entregas? Claro. ¿Y cómo entregas por cuánto tiempo? ¿Cierto? O sea, es súper difícil. No estaba en nuestro control, en realidad. Entonces dijimos, no se puede. De ahí dijimos, a ver, vamos al IES, porque hay algunos compañeros y compañeras que estaban en la asamblea habían tenido una experiencia de trabajar por, ¿cómo se llama?, como bajo relación de dependencia, ¿no? Entonces aportar al IES, otros aportando voluntariamente. Y se podía pedir una jubilación por discapacidad, por ejemplo. Entonces nos fuimos al IES a preguntar y nos mandaron sacando. Porque estaban la pobre señora estaba tan nerviosa, era la directora de no sé qué, porque hacíamos preguntas de verdad. Te juro que no era por meterle, ¿no?, el dedo en la llaga. Estábamos con un compañero que se murió hace un par de años, el René,
un gran activista, digamos, una persona increíble. Él mostraba su propia experiencia y él decía, yo fui funcionario público y se chifló en el camino, tuvo un brote psicótico, se fue internado, regresó y ya no tenía trabajo. Pero entonces algún tipo de amparo, ¿no es cierto?, de algo puede hacer el Estado, no, porque no está como no tiene discapacidad. Pero ¿cómo no tiene discapacidad? ¿Viste este bucle que no se termina de una conversación infructífera? Y también su papá se había muerto y él que tenía este montapío, viste, como una pensión, tenía derecho para eso, no porque tendría que tener beneficio de discapacidad. O sea, se chocaron estos dos beneficios de una forma que era imposible de ejecutarse, viste, y ahí es que nos sacan. O sea, en esta pregunta, pero entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿qué hay que hacer, viste? Porque tendría que poder tener los dos beneficios porque son distintos, o alguno, claro, porque no estaba pudiendo acceder a ninguno, viste. Ahí nos sacan. Y esto fue muy frustrante. Ahí sí volvimos a la asamblea, así como vean, o sea, eso no se puede. Y fue muy, muy desolador porque muchas familias estaban invirtiendo en esto, ¿cierto? Y ahora, entonces ahí llegamos a trabajemos nosotros mismos. ¿Viste? O sea, fue un camino largo y súper analizado, digamos, pensado, gritado casi, para llegar a decir, vean, o sea, si es que nos toca hacer a nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, trabajemos, ¿qué hacemos? O sea, un proyecto productivo, ¿de qué? Todas estas opciones, y lo más votado fue un huerto urbano. Ajá. Ahí es que llegamos, y yo creo que fue el más votado porque muchos compañeros y compañeras habían tenido experiencia en huertos como terapia ocupacional, ¿viste? Yeah. Como en el contexto de una institución, pero de una forma súper pasiva. Pero hasta certificados tenían de capacitación. Y había un papá que era ingeniero agrónomo. Después vinimos a aprender que un ingeniero agrónomo que recontra así con los químicos a full y todo, pero no sabíamos nada en ese entonces en nuestra defensa. Entonces, claro, ahí decía, o sea, como volviendo este día que nos juntamos en la radio, salimos y bueno, ¿y qué fue? O sea, esto fue como la semana siguiente, creo que había renunciado. Y hay un compañero dice, vean, yo tengo un espacio atrás de mi casa. Tengo donde vive mi hijo, tiene un patio atrás y se puede usar, hagamos ahí. Qué fantástico. La semana siguiente estábamos haciendo el 31 de marzo 2015, estábamos haciendo ya nuestra primera asamblea ahí. No nos llamábamos nada, ¿no es cierto? Eventualmente nos llamamos Minga, porque era lo que teníamos que hacer mucho, porque era un terreno abandonado. Ajá. ¿En dónde era? En Cochapata, se llama el barrio como arriba del Centro Comercial El Bosque, como arriba del Intisana, del Colegio Intisana. Ajá. Todavía aquí en Quito, mucho más de mucha dentro ladera, de la ciudad, sí. ¿No? Pero era plano, era mucho más, era plano. Aquí es realmente una ladera. Ahí era planito. Quería preguntar para ubicar un poco a las personas que nos escuchan que no conocen Quito, que esta parte de Cochapata es en el Pichincha, en el volcán que nos acoge como ciudad. Y ahora estamos en Nayón, que es uno de los valles, pero que tiene una quebrada muy cerquita y que era un anexo de Quito, ¿no? Ahora ya es parte de la ciudad, pero antes tenía su propia plaza y tenía su propia cultura, ¿verdad? Claro. Ahora es como un barrio de Quito en realidad, pero claro, Nayón era y mantiene todavía bastantes tradiciones de pueblo, ¿no? Que es bonito, pero era fuera de la ciudad, ahora estamos adentro. Pero ahora nosotros sí cultivamos en la ladera. O sea, comparado, digamos, o sea, sí era un poco inclinado, pero aquí sí estamos como recontra empinados, ¿no? Y claro, y ahí comenzamos a cultivar, no sabíamos nada. Esto creo que es importante de saber porque yo no sabía nada de agricultura. Ninguno, en realidad, de nosotros sabía nada. Pero es lo que se votó. ¿Viste? Muy certificados, pero no sabíamos. Ajá. Entonces tuvimos mucha ayuda. O sea, de amigos, amigas que tenían más experiencia y venían, y gente que apostó desde el inicio de nuestro proyecto, ¿no? Y nos enseñaban a hacer, son los primeros que nos avisaron que habíamos puesto un químico terrible para matar la maleza.
Cosas así, más o menos, tipo 7 años. Se va a demorar 7 años para limpiar tu tierra, ¿no? Una desgracia. Cosas así. Pero le hicimos producir a ese terreno. Sí, produjo. Yo no necesitaba acercarme mucho a las plantas, digamos, para que se mueran, ¿no? Antes de eso. Y fue un ejercicio mismo, o sea, esta práctica, ¿no? De acercarse, de amigarse. O sea, no hay mala mano, ¿cierto? A uno le dicen cuando se le muere la plantita, es mala mano, ¿no? En realidad es una práctica de cuidados muy importante, ¿no? De relacionarse, de conocerse, qué sé yo, de realmente de conectarse. Y eso hicimos, ¿no? Fuimos aprendiendo en ese camino. Este terreno, aparte que habíamos puesto veneno, digamos, pero también era como un relleno de quebrada. Entonces pasaban unas aguas hervidas del municipio. Entonces no tenía las condiciones en realidad para quedarnos. Y ahí se abrió esta oportunidad acá, en Nayón. Y nos vinimos en diciembre del 2015, o sea, el mismo año. Fue rápido. Fue rápido y medio traumático porque habíamos trabajado tanto, ¿no? En ese terreno y aquí estaba como botado. Entonces era de nuevo el mismo esfuerzo en ladera, hacer terrazas de cultivo, o sea, además mucho más exigente, pero sobrevivimos, ¿no? Y aquí estamos con las camitas funcionando. Qué lindo. ¿Cómo funciona la cosecha, la producción? ¿Cómo se organizan internamente? ¿Para vender o es para autoconsumo? ¿Cómo funciona? Tenemos las dos cosas. En realidad, digamos, inicialmente vendíamos los productos frescos, pero no tenemos como la infraestructura, la logística para sostener eso, ¿ya? Entonces tuvimos que pensar cómo hacemos porque Retomanías es un emprendimiento social, ¿no? O sea, pero es trabajo, queremos vivir de esto. Claro. O sea, tener plata. Entonces no teníamos suficientes ingresos. Y entonces ahí pensamos en procesar. Entonces nosotros procesamos lo que cosechamos. Tenemos una cocinita que procesamos artesanalmente las cosas. Estamos por sacar un par de registros sanitarios, ¿viste? Hemos ido avanzando, pero siempre muy artesanal. Inicialmente era muy experimental, o sea, fuimos viendo qué salía, ¿no es cierto? Probando las diferentes semillas, viendo que las diferentes plantitas, qué nos va mejor, qué crece mejor aquí y todo eso. Y cruzando, digamos, esto con lo que se nos ocurría, ¿no es cierto?, de recetas y que gente nos daba recetas. Entonces, una cosa como muy colaborativa para lograr los productos que tenemos ahora, que sí han sido como el resultado de todo ese proceso. Entonces intentamos cultivar lo que vamos a procesar y también lo que nos vamos a comer. O sea, también ponemos, por ejemplo, qué sé yo, lechugas que no procesamos, o acelga, o rábanos, otros que vamos a comer igual. Nosotros como estamos en una ladera, tenemos que intentar hacer lo más productivo que se pueda cada espacio, porque vamos ganando como espacios planos donde podemos, pero sí queremos hacer lo más productivo que se pueda en este espacio chico, porque no son muchos metros cuadrados, o sea, creo que será unos 800 metros cuadrados, ¿no? De entre las camas y todos los espacios que hemos encontrado. Tenemos como crecer para abajo hasta el río, porque la quebrada va hasta el río, pero todo lo que baja tiene que subir. Entonces, hasta ahora no hemos podido. Entonces, digamos, programamos la cosecha de esa manera, según lo que vamos también inventándonos de productos y qué sé yo. Queríamos que sea nuestra producción, los productos estos procesados, mucho más flexibles, digamos, que nos salga, por ejemplo, tenemos una planta de chamburo. Entonces, que nos salga el chamburo, hagamos una mermelada de eso y eso vendemos. En el proceso como más de tener el registro sanitario y estas otras cosas, no se puede tener esa flexibilidad, ¿no? Porque cada fórmula cada receta tiene su propio registro y no nos alcanza la plata para hacer tantos o tener como certificado nuestro espacio para hacer todo lo que se nos ocurra. Entonces sí ha sido una cosa, no sé si es que llegaremos a ese punto, ¿viste? Pero nos parecía importante también que la gente pueda venir, ver, estamos tan cerquita de la ciudad, ¿no? Y ver cómo se cultiva, cómo sale, la gente se olvida, ¿no? ¿Dónde salen los rábanos? Salen del supermercado, ¿cierto? Cómo se hace la comidita, pero también que se pueda entender, no tenemos tantas estaciones aquí, ¿cierto? Pero sí hay estaciones igual, o sea, hay momentos donde sale mejor cierta comida y otra no. Y entonces procesar según lo que nos daba nuestro terreno. Y nos parece importante para que la gente también entienda como esos ciclos, ¿cierto? Y pueda
entender como qué nos está proveyendo en ese momento la tierra. ¿Quién sabe llegamos a ese momento? Ahorita nos ha tocado ajustarnos un poco a esta cosa del registro sanitario para poder vender. Y estamos en ese proceso. ¿Cuántas personas trabajan en Huertomanías? Nosotros tenemos una estructura de cooperativa, ¿no? No somos legalmente una cooperativa, eso es como otra conversación, pero estamos cooperando, asociadas, 8 personas ahorita. Y tenemos voluntarios y voluntarias que vienen y circulan por el espacio más o menos como por unos 6 meses. Son grupos como de 12, 15 personas. Y otros voluntarios y voluntarias que medio pululan siempre, ¿no? De estos voluntarios y voluntarias, hay algunas personas que quieren asociarse con nosotras. Para ser socio, yo les llamo, o sea, lo que nosotros llamamos socios y socias son personas que están trabajando y que reciben, digamos, del estipendio del trabajo y que tienen un problema de salud mental o que tienen, más bien dicho, la experiencia de exclusión por tener un problema de salud mental, ¿cierto? Entonces, que no han podido estar en otros trabajos porque han sido discriminados de alguna manera, ¿no es cierto?, porque tienen un problema de salud mental. ¿Hay una selección de las personas de acuerdo a su locura? ¿Cualquier persona puede venir a ser parte de Huertomanías o hay ciertas restricciones? Hay, no sé, situaciones muy graves de salud mental en las que tienen que negar o tener otro tipo de tratamiento. Verás, nosotros preferimos trabajar con lo que en psiquiatría se llama lo más grave, ¿no? Lo que hemos visto es que en realidad eso como emocionante que nos imaginamos, ¿no es cierto?, de lo grave en la salud mental, ¿no es cierto?, del problema de salud mental como esta cosa medio de Shining, ¿no es cierto?, que va a salir alguien con un hacha atrás tuyo, qué sé yo. Es que siempre, viste en las películas, siempre el malo, el que mata, el que hace cosas raras, es loco. Es lo que nombramos en nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. En el Shining no es loco, hay que decir, porque en el libro el tipo está poseído, ¿no? Pero, digamos, ese es un poco el imaginario. Lo que nosotros vemos todo el tiempo es que cuando las personas están en un lugar donde se conectan con otras, donde están sus habilidades puestas como a disposición de otras personas, su propio espacio, o sea, no solamente su espacio con la familia, ¿no es cierto?, sino que tienen su propio espacio y este propósito de salir de la casa, qué sé yo. Viste, hasta ahora estoy diciendo cosas que nos sirven a todas las personas del mundo, ¿no es cierto? O sea, si es que podemos generar estas condiciones donde las personas se puedan desarrollar. Las crisis no es que no hay, pero no son emocionantes. Nunca son como The Shining, ¿no? O sea, o casi nunca. Es el porcentaje más bajo en realidad, ¿no? No es que las personas no pueden tornarse violentas en algún momento, pero en general, si es que tienen todos estos otros anclajes y también el tratamiento, las personas están bien. Entonces aquí cuando la gente se chifla, que se chifla, o sea, aquí es, todos. Sí, o sea, es una cosa común, ¿no es cierto? Todo el equipo contiene, y cuando digo todo el equipo, además no es que tenemos un equipo especializado de psicólogos y psicólogas y psiquiatras, ¿no es cierto?, que están así atentos para atender este tipo de momentos. Es todo el equipo que contiene. O sea, estamos al lado y va a pasar, ¿cierto? Algo que es muy bonito. Yo te hablaba como de los efectos colaterales que tenemos en Huertomanías, ¿no? Y yo llamo efectos colaterales a todos estos hallazgos que hemos tenido que no sabíamos, que no planificamos. Una de esas es hacer cable a tierra, literalmente, ¿no? Cuando estás chiflado, ¿no es cierto?, necesitas un cable a tierra, necesitas de cómo volver a conectarte, porque no es una cosa que la persona ya se desorienta, se desorganiza, ¿no es cierto?, no vuelve más. Está ahí la persona y tienes que acompañarle. Y es terrorífico, puede ser muy miedoso también esa desorganización. Entonces, aún más, si es que en esa desorganización te cogen, te amarran, te meten, te pinchan, no sé, y te dejan solo en un cuarto. Sí. Es terrorífico. Si es que vos, en cambio, te quedas al lado y esperas un rato hasta que puedes algo, de alguna forma, servir como un anclaje, ¿no es cierto? Y aquí somos varias personas que servimos de eso, ¿no? Y las plantas, o sea, porque también siempre estamos motivando el trabajo, ¿no es cierto? Vamos, sigamos, ¿no es cierto? O sea, toca la tierra, sigamos cultivando. Y eso hace cable a tierra. Entonces, no tenemos como un criterio como que fuera más o menos difícil, digamos, de acompañar o de recibirles, digamos, aquí. Pero sí vemos que cuando la familia, por ejemplo, está también embarcada, es algo que funciona mejor.
porque la persona va a venir acá, si no se convierte esto como una burbuja, que aquí todo el mundo entiende todo, qué sé yo, y después sales y en tu casa es lo mismo, ¿cierto? Y nos ha pasado. No es que la gente de una piensa que las personas que tienen problemas de salud mental tienen que estar recuperándose en libertad. Es una cosa que no es común. Eso es foco de pensar. Y además, con sistemas familiares que no siempre son lo más acogedores y sostenidos, que de una u otra forma todos tenemos algún problema de salud mental, ¿no? No todos estamos completamente sanos, entonces pedir que la familia también acepte un tratamiento y un acompañamiento en el proceso es complejo, ¿no? Es complejo. Y también que respeten como estos espacios separados, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros al inicio de Huertomanías necesitábamos muchas manos. Entonces éramos 4 pelagatos, ¿no? Y las familias también venían. Y entonces, y eventualmente esto hacía bulla, ¿no? Cuando comenzamos a ganar plata, que era poquísima plata, digamos, pero igual había una plata circulando y, viste, se torna concreto. Entonces, ahora, ¿cómo nos dividimos? Y se comienza a notar que hay una tendencia, no siempre, ¿no? Pero puede haber una tendencia de los familiares de dar haciendo, ¿cierto? De dar en este espacio, de dar trabajando. ¿Y cómo haces? Nadie te da trabajando, ¿cierto? Y rompe con la autonomía que se estaba buscando, ¿no? Entonces, ¿a quién le das la plata? ¿Cierto? A este man que está sentado ahí y la mamá le está dando trabajando. ¿Cómo se define el trabajo? Entonces fue una discusión fuerte. O sea, fue una crisis, ¿no es cierto? Decirles gracias, mamás y papás, por estar aquí. O sea, apreciamos su apoyo, tienen que seguir apoyando, pero desde su otro espacio, ¿cierto? Este espacio tiene que ser de sus hijos y de sus hijas, porque nadie va al trabajo con la mamá y el papá, o casi nadie, ¿no es cierto? Y esto sacudió mucho, fue tenaz, ¿no? Y tuvimos que acompañar a las familias también a que puedan un poco asimilar esto, porque no es fácil. Y digamos que no viene desde las malas intenciones, sino desde la buena intención del cuidado que se convierte en sobrecuidado y no sirve, ¿no es cierto? O sea, súper lineal eso, pero casi siempre es así, ¿no es cierto? El sobrecuidado no deja a la gente que se desarrolle. Entonces, el dar un paso atrás de eso, también para los familiares, daba un poco de nervios, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Me he pasado cuidando y ahora como que se pierde la función, ¿viste? No es fácil tampoco. Qué locura. Claro, repensar la vida también desde el otro lado, ¿no? Sí, dejar, ¿no? A mí me gusta contar una historia tenemos nuestro invernadero que es del Triángulo de las Verduras, ¿no? Y fue un trabajo colectivo brutal que hicimos así. A nosotros nos gusta siempre participar de lo que construimos. Y ahí tuvimos la colaboración con un grupo de arquitectos que se llaman Natura Futura, que son increíbles. Y ellos aceptaron, nos donaron el diseño y vinieron a construir con nosotras. ¿Te imaginas? Eso no podíamos creer. Y claro, ya estando aquí, imagínate, ya habíamos comprado todos los materiales, habíamos hecho toda la cosa y no sé qué, convocado a las mingas para construir. Y llegando aquí, el arquitecto como a cargo me dice, oye, Amy, ¿y cómo hay que hacer? Y yo me fregué, o sea, este man no sabe. Y ahora yo tengo que decidir esto y peor sé. Y yo, ¿cómo hay que hacer? Y dices que nunca he construido con personas que tengan problemas de salud mental. Entonces, claro, yo ese rato caigo en cuenta, entonces le digo, y claro, yo como buena psicóloga le devuelvo la pregunta, le digo, ¿cómo haces normalmente? ¿Qué piensas tú que hay que hacer? ¿Cierto? Entonces él dice, bueno, normalmente lo que hago es como les doy instrucciones a las personas porque ellos hacen mucha construcción comunitaria, es lo que pasa. Entonces, normalmente sí les doy instrucciones, después les enseño cómo hacer, les muestro y después les acompaño a hacer. Y ya hacen. Y yo, bueno, es lo mismo. Y él fue fantástico en eso. Él como respetó esta consigna perfectamente. Entonces fue terrible. O sea, para mí estaba en cargo de la logística y yo decía, soy un imbécil, ¿no? ¿Cómo se me ocurre? Soy un irresponsable. Veía salir chispas, ¿no? De máquinas que yo nunca había usado, ¿no? Que estaban colgados. Mide 6 metros de alto. Entonces la gente trepada y arriba para poner los clavos, los tornillos, no sé qué. Bueno, era una potencial desgracia. Por suerte no pasó nada de malo. O sea, sigue en pie, además, está bien construido. Todos están vivos. Todos vivos, ni una baja, ni un dedo tampoco. O sea, todos enteros, vivos.
Y claro, el último día iluminamos ese espacio, no tiene luz artificial, pero le iluminamos para fotos, nos pueden ver en revistas de arquitectura, como Triángulo de las Verduras. Y estábamos todos así como sin poder creer, ¿cierto? Viendo esta cosa que habíamos hecho, que era bellísima. Y además exhaustos, había sido 3 días, de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no? Sacados del aire. Aquí además es peor que cuando uno juega fútbol y patea la bola al maíz, ¿viste? Todo el mundo como, yo no voy. Aquí como es una ladera tan pronunciada, si te olvidaste una herramienta arriba o abajo, no, es una desgracia, solo subir y bajar ya es cansado. Peor con esta construcción, ¿no? Estábamos exhaustos. Y en eso yo les veo como todos, yo dije, listo, o sea, cumplí mi misión como psicóloga, ser todos traumatizados nuevamente. Entonces, y les digo, oigan, ¿qué les pareció, no? Y teníamos una compa en ese entonces que ella era, ¿has visto esta peli que se llama Intensamente, que salen los bichitos en la cabeza? Sí. Ella era como esa que está siempre con la nube negra, así que nada le parecía bien y todo estaba mal y todo, ¿no? Nos puteaba, ¿no? Y ella se animó a hablar, ella, o sea, hizo como un suspiro y dijo, yo hice eso. Oh. No, a mí hasta ahora se me paran los pelos de acordarme, porque yo creo que eso, o sea, no hay vuelta atrás después de eso, ¿no? Es de estas cosas de ver que que puedes hacer, nadie sabe que puede hacer hasta que hace, ¿cierto? Y claro, o sea, fue una cosa, todos abrumados, ¿no? Con esto. Y inauguramos ese espacito con algunos familiares, con quien la gente quería invitar, ¿no? Una cosa muy íntima. Estaba el papá de uno de mis compañeros, ¿no? Él es uno de los fundadores de Huertomanías. Vos dices justo lo que hablábamos, o sea, este convencimiento no viene de paquete, ¿cierto? De esto es algo que se tiene que hacer, si no puede parecer una huevada también. Entonces el papá era como todo lo opuesto a mí, o sea, yo le daba toda la sospecha del mundo, porque yo, mujer, joven, psicóloga, o sea, todo lo malo, el hombre viejo, militar, médico, o sea, olvídate que dijo esta hippie, ¿qué hace, no? Y entonces viene así como, doctora, cuénteme qué pasa con este invernadero, ¿no? Entonces yo le cuento como te estoy contando, ¿no? Y le cuento estas cosas, o sea, desde mis temores mismo, pero también desde esta emoción, ¿no? Y el orgullo, o sea, tantas emociones que atravesaron, ¿no? Esa construcción. Y todo el tiempo que yo hablaba, él estaba como moviendo la cabeza diciéndome que no. No decía nada, pero solo la cabeza así. Entonces le digo, yo terminé de hablar y le digo, ¿no qué? No, o sea, veo que claramente no estás de acuerdo conmigo. ¿No qué? Me dice, eso es imposible. No, porque mi hijo, cuando vamos a, por ejemplo, cortar el césped en la casa, yo le mando a la casa del vecino y que se quede ahí porque él no puede estar cerca de estas máquinas. Entonces, claro, yo le dije, yo también le escuché, ¿no? Le digo, no sé qué decirle, ¿no? Porque no estoy diciendo algo que yo pienso que se puede hacer, sino usted está parado adentro de lo que su hijo hizo. Y esto fue súper fuerte para él. Él se fue, él no estuvo en la inauguración. Hoy somos amigos, me da un poco más de crédito, un poquito más. Pero ese día fue mucho para él. O sea, creo que hablando de esta cosa de la dependencia, ¿no es cierto? Desde una interdependencia en realidad, y es muy fuerte vos ver algo hecho por una persona que vos piensas que no puede hacer nada, ¿cierto? O sea, te bota todos tus argumentos. Y yo creo que eso es Huertomanías, ¿cierto? O sea, Huertomanías, aquí vengan, ¿cierto? Vengan y conversen con la gente. Van a sobrevivir, ¿no es cierto? Nadie les va a matar como en las películas, ni hacer cosas raras, ¿no es cierto? Como en las películas, van a probablemente reírse mucho porque la gente es muy alegre. Gente que ha venido aquí sin hablar, no porque no tenía nada que decir, sino porque pasaba encerrado en su cuarto. Y ahora es el alma de la fiesta, ¿no? Porque es como la tierra, ¿no es cierto? Si vos le pones abono, las plantas crecen, es lo mismo. Y claro, al final para mí es la oportunidad de tener estas experiencias como innegables, ¿no es cierto? O sea, vos no me puedes decir son peligrosos porque ya no hubo peligro. O si vienen a nuestros talleres, no pueden decir es que es gente que es medio tonta, que no puede aprender, ¿cierto? O sea, se dicen muchas cosas, además, viste, el estigma es de eso, es generalizar que todos son iguales, ¿cierto? Entonces es que es gente que no sostiene los proyectos. Vamos a cumplir 8 años este año.
Es gente que no puede aprender. Bueno, vengan a los talleres y ellos les enseñan algo, ¿cierto? Y entonces ya saben más que vos. Eso es innegable. Y esta experiencia no es para decirte, te equivocaste, ¿no es cierto? Es solamente, para mí, es la única manera de derrumbar los estigmas, ¿no? Porque te puedo contar todo lo que vos quieras, ¿no es cierto? Pero si es que no, yo te puedo decir, no te va a hacer nada, ¿no es cierto? Y tal. Pero hasta que vos no llegas y además como intercambios de afectos, ¿no es cierto? Te conectas, no vas a creer y no vas a hablar a otra gente de esto. Capaz hay gente que viene una sola vez aquí en la vida, y nunca más tiene nada que ver con la salud mental, pero vas a ver que si es que ve una película, no es tan así. Claro. Habíamos hablado sobre estos efectos colaterales de huertomanías, ¿no? Y uno de los que hablábamos era el impacto de la alimentación y cómo ha cambiado, cómo afecta la alimentación también en la salud mental. ¿Nos puedes contar un poco de tu experiencia en eso? Sí, eso ha sido como también un aprendizaje, porque como digo, no sabíamos nada de eso. Y ha sido, que todo hacemos orgánico, ¿no es cierto? No usamos agrotóxicos ni nada de eso, que ha sido un reto aquí porque estamos en Nayón, que es un pueblito que es como un jardín, es del jardín de Quito, ¿no? Están puras invernaderos vendiendo plantas ornamentales llenas de agrotóxicos. Entonces, cuando vinimos acá estábamos plagados de todo, porque venían todos los bichos a comer aquí, ¿cierto? Entonces ha sido así como el oasis. Claro. Entonces fue un tema, ¿no? Como ir aprendiendo cómo convivir también. Tenemos plantas para los pájaros, plantas para los bichos, tenemos diferentes cosas, ¿no? Pero digamos, desde ahí mismo, como esa forma nueva de conectarse con la comida, ¿cierto? De ahí hemos ido descubriendo qué cosas hacen mejor en la alimentación. Tenemos amigos y amigas nutricionistas que nos han ido también orientando y sin duda hay formas de comer que yo no me atrevo a decir hay una sola fórmula, ¿no es cierto? Coman así, van a ser felices. Me parece como cualquier fórmula como así total. Es mentira, ¿no es cierto? Pero sí creo que la relación con la comida es el efecto de la relación con las personas, de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces, esa relación, o al revés, digamos, ¿no? Pero de ley está conectado. Entonces, la forma en que vos te relacionas con las cosas que quieres meter en tu cuerpo, qué sé yo, también tiene que ver con cómo vos estás tomando los afectos de las personas, en mi opinión, ¿no? Pero eso de ley cambia cómo te sientes. Ahora, pensando en cosas más por ejemplo, en manejar la tierra. Ya se sabe que los bichos de la tierra, ¿no es cierto? Que sin querer, porque no es que te vas a comer la tierra, pero sin querer estás en contacto con estos microorganismos que afectan nuestra salud intestinal, que sabemos que es del segundo cerebro ahora, por ejemplo, y que tiene todo que ver con las emociones. Entonces, creo que sin querer nuestros efectos colaterales acaban haciendo efecto, ¿no? Y algo que creo que también tal vez no tiene tanto que ver con qué se come, pero sí cómo se come, ¿no? En esta forma de cuidar el huerto, yo te contaba, ¿no? Como mis compañeros y compañeras vienen como de un lugar súper pasivo, ¿no es cierto? De ser pacientes, se llaman pacientes y tienen que ser pacientes. Pacientes es como esperar para siempre, ¿no es cierto? Sin hacer nada más. O sea, ¿te imaginas la vida así? Sin hacer nada más que esperar tu tratamiento, ¿no? Porque es algo muy común, especialmente cuando hay un diagnóstico grave, ¿cierto? Cuando hay esquizofrenia, trastorno bipolar, es como les dicen, creo que no es malintencionado, creo que es una mala formación, ¿cierto? Les dicen, ya no te preocupes, ¿no? Anda nomás tranquilito a la casa, ¿no? Y quédate ahí. Y claro, los químicos harán su papel y el tratamiento convencional y no hay nada más que hacer. Y nada más, o sea, espera que vengas y, ¿no es cierto? Y casi que se espera solo, o sea, es un círculo, igual un bucle, ¿no es cierto? De estar trabajando alrededor de las descompensaciones, ¿cierto? No de la salud. Entonces, y aquí la gente, porque nadie es paciente aquí, ¿no? O sea, la gente viene a trabajar. Somos otras cosas, somos amigas, amigos, somos compañeras, somos, qué sé yo, hombre, mujer, ¿no es cierto? O sea, hay tantas otras formas de describirse. Y eso cambia. Yo creo que eso en el cultivar la tierra ha sido una lección maravillosa, ¿no? Porque no sostienen ningún esfuerzo. Bueno, tienes que esperar. No hay nada más que te exija paciencia que cultivar, porque no te por más que vos quieras, no te va a salir
de un día a otro, ¿cierto? O sea, tienes que esperar y tienes que acompañar y tienes que cuidar. Y que eso después salga y te puedas comer. O sea, no hay mayor dicha, ¿cierto? Pero en la relación esta de ser quien ha sido pasivo, cuidado, sin voz, a ser quien cuida, ¿no es cierto? Quien acompaña y quien te da de comer a vos, ¿cierto? Eso cambia la vida. O sea, creo que es un lugar totalmente distinto de presentarse frente a la vida. Y puedo decir ahí sí, desde mi propia experiencia, de no haber sabido nada de cultivos, ¿no es cierto? No sabía nada, o sea, nada de ninguna planta, porque era muy mala con las plantas. Y ahora ver en mi propia experiencia de vida, digamos, de mi casa, tener plantas y también cultivar en mi casa y cultivar aquí, ¿no es cierto? Y mirar cómo, o sea, hay que probar. No es que todos somos buenos para todo. Eso también es estigmatizante, ¿cierto? Pero tienes que probar y te tienen que entrenar, ¿no es cierto? Y te tienen que acompañar. Y después de eso, dime que no puedo, ¿cierto? Nosotros tenemos un dicho que es todos somos capaces hasta que se demuestre lo contrario. Es verdad. No es que a toda la gente le gusta cultivar tampoco. Hay gente que no le gusta y que prefiere no ensuciarse, por ejemplo, o que se cansa mucho y preferiría estar sentado en una oficina. Está bien, o sea, son gustos distintos, ¿cierto? Eso es duro para nosotros porque no hay más opciones aquí en el Ecuador. O sea, el Huertomanías es el único dispositivo de este estilo en el Ecuador, ¿te imaginas? Entonces, ¿te gustó? ¿Te gustó? Nosotros diversificamos actividades aquí para que más podamos un poco ir experimentando y que le guste a más gente. Entonces, creo que también el poder experimentar eso es un efecto colateral que nos deja este huerto, ¿no? Que no sabíamos que el cultivar... Yo creo que no pensamos nada nunca, honestamente. Creo que antes de hacer nunca dijimos, no vamos a poder, ¿viste? Hay una frase de un psiquiatra que a mí me gusta mucho, que se llama Franco Basaglia, que es un italiano que impulsó la reforma psiquiátrica en Italia. Y él dice que hay que pasar del pesimismo de la razón al optimismo de la práctica, ¿no? Y yo creo que eso es huertomanías. O sea, por supuesto nos hemos jalado 1000 veces, ¿cierto? O sea, nos va mal pasando un día también. Pero nos va bien también, o sea, no tendríamos la posibilidad de decir vamos a cumplir 8 años, ¿no es cierto?, de mucho aprendizaje, de cosas si no hubiésemos hecho. Eso para mí es súper emocionante de aquí y un efecto colateral no planificado. Sí. Qué hermoso. ¿Ves así ya en macro, en cómo nos relacionamos como sociedad, una relación entre cómo vemos a la agricultura también? ¿Sientes que hay alguna relación en cómo vemos la agricultura y cómo nos relacionamos entre las personas? Sí. O sea, creo que primerito debo decir, por ejemplo, yo decía, soy de formación psicóloga, ¿no? Y trabajo en espacios de política pública, ¿no es cierto? Tengo como un trabajo así que la gente considera como valioso, si quieres. Cuando yo digo, trabajo en un huerto, entonces me responden a veces como, es que está difícil, ¿no? ¿Cierto? Como que no ha tocado más. Y creo que esa es la primera cosa. Creo que hay una relación con la agricultura que es muy... creo que medio violenta mismo, o sea, como de no apreciar para nada quien lo trabaja, o sea, quien provee, quien está cuidando. Una relación ahí estirada a los cuidados en general, ¿no? Como aquí en Huertomanías pensamos mucho sobre los cuidados colectivos mismo, ¿no? Como sobre esto de qué implica cuidarnos entre todas las personas, ¿no es cierto? Porque no hay tal autocuidado. No me puedo solo yo cuidar y estar bien si vos no me cuidas, ¿cierto? No se puede, hasta ahí llegué. Y yo creo que esa es la relación con la naturaleza en general, pero con los cultivos, ¿no es cierto? El poder saber que, o sea, que es parte de nuestros cuidados, el cuidar la tierra, ¿no? Y que nos afecta. Creo que está muy rota esa relación, pero es la relación entre las personas también está rota. O sea, creo que vivimos ahora en un mundo medio golpeado, ¿no? O sea, es difícil conectarse realmente, ¿no? Afectivamente, profundamente. Es difícil y es miedoso. Se han perdido como ¿qué será? Los canales. Uno pensaría, bueno, después de pandemia que nos hemos dado cuenta que somos uno solo, ¿no es cierto? Y había todas estas cosas. No, y se acabó, o sea, ni se acabó y hay una guerra. Nos quitamos las mascarillas y volvimos a lo anterior, ¿no? Y rápido, porque hay que ganar el tiempo perdido, ¿no es cierto? De todo eso que no hice y que no alcancé. Creo que se valora tanto esta cosa individual, ¿no? Que no es lo mismo que
autónoma, ¿no? Nosotros apostamos a la autonomía desde esa conexión, desde esa interdependencia, en realidad desde necesitamos de otras personas, ¿no? Necesitamos, es como cultivar cultivos asociados, ¿no es cierto? Asociativos, si es que vos necesitas que estén mezclados, es en la diversidad, es en la conexión, es en la cercanía, ¿no es cierto? En esa como intercambio, la reciprocidad que se hace las relaciones saludables y también las camas de cultivo saludables, ¿no? Ajá. Sí, creo que no estamos tan conscientes de qué conectado está, ¿no? Nuestra relación con la gente, nuestra relación con la naturaleza. Yo recién leía, y es un tema que me apasiona, de cuánto incide el arbolado urbano en la tasa de criminalidad, por ejemplo. Y incide, y es notorio por varios estudios académicos cómo mientras más árboles y espacios verdes haya, se reducen la tasa de crimen. O, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 9 metros cuadrados por habitante a menos de 15 minutos de tu casa. Y en Latinoamérica, sí, la OMS recomienda 9. En Latinoamérica el promedio es 3. Imagínate. Imagina. Claro. Y no estamos conscientes también cómo la naturaleza nos puede ayudar a mejorar estas relaciones interpersonales, ¿no? Cómo hay una simbiosis que no nos damos cuenta, ¿no? Es una locura. Yo lo que te quería preguntar desde el inicio es cómo nació el nombre Huerto Manías, que me parece fantástico, dice todo. Democracia. En realidad todo decidimos en asamblea, ¿no? En Huerto Manías, y creo que también es uno de los pilares básicos de esta participación democrática para la autonomía. A un loco nunca le preguntas qué piensa, ¿cierto? ¿Qué quiere y cómo decide? Aquí todo se decide en asamblea. Entonces, en las asambleas, por supuesto, no sabemos nada, ¿no es cierto? Entonces, estábamos decidiendo cómo nos vamos a llamar. Creo que habían unos 80 nombres. O sea, teníamos así unos pliegos llenos de nombres de diferentes formas, ¿no? Tipo Génesis, ¿no es cierto? O sea, desde... claro, o sea, de todo hasta... Había bastantes nombres distintos y Huerto Manías fue el más votado porque... Y Huerto Manías, no Huerto Manía, ¿cierto? O sea, había las dos opciones porque dijeron, bueno, manías porque hay muchas. Tiene que ser en plural, pero fue lo más votado. Y lo chistoso, porque nosotros tenemos un eslogan que es de mente orgánica. Entonces, y ahí como teníamos que decidir un eslogan, ¿no? Está buenísimo también. Claro. Y decíamos, bueno, ¿qué es un eslogan? Imagínate, o sea, tienes así un grupo de gente que nunca ha trabajado en marketing, en publicidad, me cachas en nada. Bueno, decidamos un eslogan. ¿Pero qué es un eslogan? Entonces googlea eslogan, ¿no? Entonces, bueno, un eslogan es una frase, ¿no es cierto?, que acompaña el nombre de la empresa, pero tiene que ser catchy, ¿no es cierto? Tiene que llamarte la atención para que la gente no se olvide y tal. Entonces, tipo, yo digo, por ejemplo, Barcelona es una pasión, como el equipo de fútbol, ¿viste? De aquí. Barcelona es una pasión. Entonces, todo el mundo se acuerda de Barcelona es una pasión y no sé qué. Entonces, los finalistas eran Huerto Manías es una pasión y de mente orgánica. Por suerte ganó de mente orgánica. Pero sí, ahí hemos ido... Nos quedamos como Huerto Manías. Ojalá un día... Creemos que el crecimiento va a ser también ir teniendo otras formas, ¿no es cierto?, de buscar autonomía. Quién sabe, ¿no es cierto?, hay que hacer de nuevo la pregunta que quieren hacer y ver otras formas de desarrollar esas habilidades, ¿no? Quién sabe, es otro huerto también. Qué lindo. ¿Cómo le ves a Huerto Manías de unos 10 años? Ay, no sé, esa pregunta. Te juro que creo que nunca hemos así como planificado tan lejos y no puedo creer que vamos a cumplir 8 años, ¿no? Pero en realidad nunca nos hemos imaginado como un espacio con mucha gente, ¿no? Porque algo muy importante es la participación, ¿no?, activa en las decisiones y todo, ¿no? Entonces, si es que crece mucho, acaba que siempre hay alguien que habla más que alguien más, ¿cierto? Entonces, no me imagino como una empresa de 200 personas. Me imagino como varias empresas, digamos, o sea, varios espacios que se puedan ofrecer varias distintas formas de desarrollar autonomía. Y me imagino también como un lugar donde, porque también nos ha pasado, ¿no? Algunos compañeros han venido y se han entrenado, digamos, o sea, como que han recobrado su valía, ¿me entiendes? O sea, vienen a veces
en nada, ¿no? Como muy golpeados porque se espera nada, ¿cierto? Y se van así a trabajar a otros lugares que les pagan mejor. Tal vez no se trabaja tan bonito en otros lugares, pero está bien, ¿no? Hay gente que quisiera este trabajo entre full comillas, normal, ¿no es cierto? Y entonces están entrando en estos otros espacios también a trabajar en lo que se quiere. Creo que eso es lo que es importante, ¿no? Entonces también me imagino como un lugar donde se pueda, o sea, ya intencionalmente, ¿no es cierto?, como capacitar en ciertas habilidades para conectar. Vos sabes que hay una ley, ¿no?, de discapacidades en el país que dice que las empresas que tienen más de 25 personas, o sea, de esas tienen que 4% tener alguna discapacidad. Siempre a nosotros nos juega en contra porque nadie quiere emplear a personas con discapacidad psicosocial porque tienen miedo, por el estigma. Entonces, ¿hay una diferencia entre discapacidad psicosocial y discapacidad mental? ¿Se consideran cosas distintas? Ahora antes se llamaba mental y ahora psicosocial. Y ahora se nombra psicosocial, creo que se trata igual, en realidad. Pero se nombra distinto. Se incluye, por ejemplo, el síndrome de Down y otras discapacidades. No, eso sería más como desde la discapacidad intelectual. Eso entonces, es distinto. Que tiene que ver con el desarrollo intelectual de las personas. Entonces, en general, mismo, la discapacidad intelectual o las personas que tienen discapacidad intelectual tienen más chances de conseguir trabajos, siempre, en mi opinión, desde también este enfoque de caridad, ¿no es cierto? Donde se ponen a las personas que físicamente vos puedes ver que tienen algo pasando, ¿no es cierto? Y les pones a doblar unos paquetes de mierda, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Es súper, en mi opinión, lleno de condescendencia, ¿no? Pueden hacer mucho más que eso de ley, ¿no? Entonces creo que sí hay que apostar a la capacidad máxima de las personas. Y yo no te digo que todo el mundo va a ser gerente o qué sé yo, también no sé si la capacidad máxima se mide por la gerencia, pero para mí lo más importante realmente es que se pueda generar estas condiciones de que las personas puedan probar y ver qué les gusta. Por ahí nunca supieron que podían hacer una cosa, como yo, cultivar plantas, ¿cierto? No sabía, no tenía ningún interés, no se me ocurrió, ¿cierto? Hasta que tuve el chance por presión, full presión, ¿no? Viva la presión del grupo. Y fui a hacer y pude verme también capaz de hacer esta otra cosa que ahora me da un montón de felicidad, ¿me entiendes? Entonces creo que el mecanismo es un poco ese, o sea, pero tiene que haber alguien, yo creo, que pueda ser quien ve, ¿no es cierto? Que pueda ser quien apuesta y permite, o sea, y deja de poner barreras más bien, ¿no es cierto? O sea, desde capaz como, es que no sé, como estos sobrecuidados no son malintencionados, ¿no es cierto? Pero sí hay que saber que el sobrecuidado no deja de desarrollarse, ¿no es cierto? Que la gente y los guaguas se van a caer y se van a romper y se van a llorar y van a sufrir y no hay que tener tanto miedo al sufrimiento, ¿cierto? El sufrimiento también es parte de la vida y la felicidad también, no puede haber lo uno sin lo otro, ¿cierto? O sea, como aceptar también esa diversidad de cosas en la vida para poder desarrollarse. Entonces, aceptar diversidad de personas, aceptar diversidad de todo, ¿no? Es lo que permite desarrollarte y escoger, porque de nuevo no vas a ser bueno para todo, pero sí en algunas cosas, y que tengas entonces el chance de desarrollarte desde ahí, creo que es el sueño de todo el mundo, ¿cierto? O sea, a mí me parece que a mí me saben preguntar, ¿vos crees que Huertomanías tiene un modelo de negocios que se debería replicar? Y yo, por supuesto, o sea, creo que todos los espacios deberían poder posibilitar que las personas trabajen, yo digo trabajar bonito, ¿cierto? Donde vos puedas ir también según cómo te sientes un día y te acogen ¿me entiendes? Igual estamos produciendo, igual estamos avanzando, o sea, no es contrario a querer tener un ingreso y vivir bien de esto, pero no es un modelo de producción que te aplasta y te separa, ¿no es cierto? Y te hace competitivo, ¿no es cierto? Y entonces no quieres trabajar en conjunto y no vas a trabajar en equipo y no se trabaja por el bien común. Creo que eso es algo que nos pasa, pensando en esto que nos pasa a la gente y a las plantas. O sea, el sistema es un poco así, ¿no? Nos hace que queramos velar solo por lo nuestro, no nos damos cuenta que velar por lo nuestro no es contrario a velar por lo de los demás.
Qué lindo, Amy. Claro, me despierta toda esta curiosidad de cómo fuera si los trabajos nos acogieran más emocionalmente y tuviéramos algo más de metodología de contención y de aceptar las emociones que vienen en estos trabajos y cómo nos estamos sintiendo y cada uno con sus bagajes, ¿no? Uh-huh. Que no es solamente para personas diagnosticadas. Por supuesto. Creo que todos los demás solo no estamos diagnosticados, como hablábamos un poco antes de la entrevista, cuando nos dan clases de psicología. Yo tuve una chiquita en el colegio y uno se identifica con todas las enfermedades. Claro. Entonces poder saber qué es la naturaleza humana también, ¿no? Sí. Qué lindo. Y también creo que el otro día tuve como una epifanía así porque estaba hablando de salud mental comunitaria y tal. Y decía, la salud mental se llamaría solo salud mental, ¿viste? Si no, sí, somos comunitarios. O sea, es nuestra naturaleza en realidad. Colaborar, o sea, apoyarnos, ¿no es cierto? Construir colectivamente es nuestra naturaleza. Nos hemos olvidado. Entonces tenemos que decir salud mental comunitaria para acordarnos, ¿cierto? Entonces es un poco también confiar en esto que sabemos hacer, porque no, la salud mental no es solamente, como decía, como ir a la psicóloga, al psicólogo, al psiquiatra, ¿no es cierto? Ya cuando no jalo más, o sea, necesitamos estas conexiones y esta red, ¿no? Estos varios puntos de apoyo donde podamos estar surfeando la vida, ¿no? Surfeando las diferentes situaciones de la vida. Y ya no quiere decir que no va a haber crisis, la crisis es parte de la vida, pero siempre hay una red, ¿no? Que te sostiene. Si vos te caes, está la red, ¿no es cierto? Y no quiere decir que en un momento no necesites medicación también. Bueno, sí, ir a la psicóloga, al psicólogo, está bien, pero es uno de los puntos, no puede ser toda la vida, ¿viste? Para mí es como si fuera una mesa, ¿no es cierto? Que tiene varias patas, necesitas por lo menos 3, ya depende del modelo de la mesa, pero 4 patas. Y no puede sostenerse en una pata, ¿cierto? No puede estar todos los huevos en ese canasto porque no se sostiene. Entonces necesitamos varios apoyos y esa fórmula no es una cosa de veras. Yo te voy a decir, vos tienes que tener esto y esto y esto y esto, sino que se va mirando y en diferentes momentos de la vida son distintos, ¿cierto? Pero creo que esto que estoy hablando parece como súper natural y normal, ¿no es cierto? Y súper fácil. Es, creo, terrorífico no saber qué hacer, ¿no es cierto? Muchas veces estos diagnósticos o estas cosas más duras del tratamiento, aunque horribles, ¿no es cierto? Aunque coartan mucho del desarrollo de la vida, te dicen yo tengo esto. No te dan un nombre para esta cosa que contiene de alguna manera también, ¿no es cierto? Como le puedo poner nombre a mi angustia, a esto que me está pasando. Pues se puede poner un nombre. Podemos buscar también que eso sea una de las patas de muchas. Ajá. Me acordé ahora que preguntamos un poco en redes qué querían que te pregunten, y una de las preguntas que surge, ya para ir cerrando esta conversa, es que decían que sentimos una ansiedad climática en estos momentos, que hay sequías, que hay cambios climáticos, que no sabemos, que hay esta incertidumbre, que nos sentimos responsables de todo lo que está pasando en el mundo y que nos deja en la inacción. Uh-huh. Entonces, la pregunta era, ¿cómo manejar esa ansiedad? Sabes que yo creo que a veces pensar que debemos solucionar todo, primero que es imposible, ¿no es cierto? Pero paraliza, porque no hay cómo. Entonces no hay solución, no hay movimiento, no hay nada, porque todo es mucho. Y a veces hay que entonces seleccionar, ¿no es cierto? Romperle en pedazos y decir, bueno, ¿qué nomás es este todo que me angustia? Todo lo que está pasando con el medio ambiente, qué sé yo, o sea, ¿cómo haces? No puedes solamente, aunque vos te pusieras a sembrar todos los árboles del mundo que puedas en toda tu vida, no se va a solucionar con eso, ¿cierto? O sea, necesitamos más gente, necesitamos conectarnos, pero puedes hacer lo que vos puedas. Entonces, para mí es siempre pensar como, por definición, no se puede hacer lo imposible, ¿cierto? Entonces, por definición, hacer lo posible y tener paciencia, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es posible para mí? Mismo yo te mostraba ahorita como nuestros cajones de cultivo que no están cultivando. A mí me desespera eso, ¿cierto? Es como que... Y hay que tener paciencia. Ahorita estamos transicionando, ¿no es cierto?, de estos cajones para cambiar los cultivos y no sé qué. Y hay que tener paciencia y eso es lo posible. Uh-huh. No sé si sirve pensar en eso, ¿no? Si es que baja la angustia, pero espero que sí, a mí me sirve, como solo el todo es una masa sin nombre, ¿no es cierto? Es una masa sí, al mismo tiempo de nada.
Entonces, el poder pensar, bueno, a ver, pero desde donde yo estoy, ¿qué puedo hacer? Y esto, pensar además que no solamente, creo yo, ¿no? A veces sí tenemos el chance, como nosotras aquí, de cultivar, ¿no es cierto? Y hacer cosas, a veces no se puede, pero entonces, ¿cómo se puede? Entonces, en la casa o desde el trabajo que se tenga de escritorio, qué sé yo, ¿cómo se puede? Y es esa pregunta, ¿qué se podría hacer? ¿Qué se quisiera hacer? Una cosa, no es necesario todo. Qué lindo. ¿Hay alguna recomendación que quieras dar extra a la audiencia, a las personas que nos escuchan? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Cómo pueden apoyar tu trabajo? Bueno, que vengan a Huertomanías cuando puedan y sé que además escuchan de varios países del mundo, así que vengan igual. Aquí estamos esperándoles y que vengan a tener esta experiencia yo digo la experiencia de loco, ¿no es cierto? Sobrevivan esa experiencia de loco y cuenten a las demás personas. Hasta mientras, igual pueden seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook como Huertomanías. Y también tenemos un canal de YouTube que les recomiendo mucho, que es muy chévere. Tenemos unos videos muy chéveres que hablan del estigma. También el canal se llama Huertomanías, en plural. Y bueno, y la invitación creo que es a eso, como a estar abiertos y abiertas a vivir una experiencia donde permita la diversidad en sus vidas, sea en los cultivos, o sea, con las personas, que va a ser mucho más rica siempre la vida así. Muchas gracias, Amy. Qué rico estar aquí rodeado de locos, como una. Y también me pareció tan rico que estamos aquí en la parte externa de Huertomanías y se escuchan las voces internas y externas. Y cómo aporta eso a la conversa, ¿no? Sí. Aquí sin voces no hay trabajo. Así que sí. Muchas gracias de nuevo por esta invitación y bienvenida siempre. Muchas gracias. Hasta pronto.